Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia, como en otras que damos el Club de Opinión, pero hoy especialmente entrañable. Quiero agradecer antes que nada tanto a Marta como a Begoña el apoyo que hemos conseguido en el club para conseguir que hoy tengamos el placer y el honor de contar con la presencia de don Carlos García Adanero. Carlos García Adanero nace en Talavera de la Reina, Toledo. Es un jurista y político español que militó en Unión del Pueblo Navarro desde el año 1986 hasta febrero de 2022. Y por consiguiente fue miembro de la Coalición Navarra y diputado por Navarra en la 13 y 14 legislatura. Anteriormente fue Parlamento Foral y concejal del Ayuntamiento de Barañaín. Actualmente es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pamplona. Se licenció en Derecho muy joven, con 19 años. Estuvo en Juventudes Navarras, como he dicho, en el Ayuntamiento de Barañaín. Y en 2004 fue elegido portavoz del grupo parlamentario, cargo en el que fue ratificado en el 2007 y en el 2011. Durante unas primarias de UPN, junto con Sergio Sayas, fueron los candidatos a encabezar la lista que presentaría la coalición Navarra Suma al Congreso de los Diputados en las elecciones del 28 de abril del mismo año. Junto con otro diputado también de la coalición Navarra Suma, fueron invitados a abandonar UPN por no estar de acuerdo en una ley a la que el Unión del Pueblo Navarro ayudó al Partido Socialista Español a llevarlo adelante. Es la famosa ley de la reforma laboral. Desde aquel momento, Carlos estuvo ya en el grupo mixto como diputado no adscrito. Y el 20 de enero de 2023 tuvimos la suerte en el Partido Popular y en su Partido Popular de Navarra de que accediese a presentar su candidatura para la alcaldía de Pamplona por el Partido Popular. Deseamos fervientemente que dentro de 3 meses la alcaldía de Pamplona sea popular y que Carlos sea el alcalde. Eso sería una gran alegría, por lo que queremos también en esta tierra a esa población de Pamplona. De nuevo quiero darte las gracias por aceptar esta invitación y compartir esta tarde con todos nosotros. Muchas gracias, Carlos, y tú tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, presidente. Gracias a Marta y a Begoña también por la acogida y a todos ustedes por venir aquí. 2 apreciaciones. A mis padres les hubiera encantado que hubiera sido licenciado de Derecho a los 19 años, pero a los 19 años lo que hice fue meterme en un lío que fue afiliarme a UPN en tiempos, bueno, pues bastante complicados, ¿no? Y luego yo ya lo pongo en el currículum, ¿no? Cuando hablan de la trayectoria política, que me expulsaron del partido por decir que con Sánchez no se podía pactar. Y como estoy orgulloso de ello, no de que me expulsaran, que nunca lo entendí, pero sí decir que con Sánchez no se puede pactar, pues entonces, ya que me expulsaron, pues por lo menos lo digo claramente, porque ese fue el motivo. Y al final, que te expulsen por eso no está bien,
pero bueno, evidentemente sí me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Y lo volverías a hacer? Pues por supuesto, porque el tiempo nos ha dado la razón. Con Sánchez no es que no se pueda pactar, es que con Sánchez lo único que hay que hacer es todos los esfuerzos posibles para que no vuelva a ser presidente del Gobierno de España. En eso estamos trabajando y desde luego yo voy a contribuir en lo que pueda a ello, y eso es un poco el tema, ¿no? de la libertad, del sectarismo, etcétera. Es que todos sabemos la historia de lo que ha pasado en este país, pero parece que hay que recordarla de vez en cuando. Sánchez es presidente del Gobierno de España con unos apoyos cuando él dijo, y todos recordamos, ¿no? Aquello de con Bildu 20 veces, ¿cuántas veces que se lo quiere que se lo diga? 100 veces, con Bildu no se puede pactar, con Podemos no puede uno dormir y no vamos a eliminar el delito de sedición, sino que lo vamos a ampliar y además no vamos a indultar a los golpistas catalanes. Bueno, pues hemos pactado con Bildu, nos hemos acostado con Podemos y además hemos eliminado el delito de sedición y hemos indultado a los golpistas catalanes. Por lo cual, a partir de ahí, pues lógicamente con Sánchez lo que hay que hacer, como decía antes, es todo lo posible para que no vuelva a repetir. ¿Y por qué hay que hacer todo lo posible? Pues porque es evidente que si con todo lo que ha hecho en estos 4 años Sánchez en las próximas elecciones consigue reeditar el Gobierno, y si lo reedita va a ser con los mismos socios, no va a cambiar de socios. Él está encantado de sus socios, pues el siguiente paso que va a dar, porque tendrá el respaldo, si fuera así, que yo estoy convencido que no va a ser así, pero si fuera así, tendría el respaldo de los españoles, según él, para hacer su siguiente hoja de ruta, que es referéndum sobre la monarquía, que a nadie le quepa la menor duda, y volver a hablar de la territorialidad de España. Cuando hablamos de la territorialidad de España, pues es muy sencillo, es que los catalanes decidan lo que quieran hacer. Los vascos primero tienen que incluir a Navarra, la Comunidad Foral de Navarra, porque es el objetivo anexionista de toda la vida, y a partir de ahí tener una España que desde luego en ningún caso conoceríamos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues todo lo posible para que eso no se pueda dar. Y dice, ¿y por qué no se pueden hacer algunas cosas? Bueno, pues lo que nos afecta a nosotros. Yo siempre he hablado mucho de por qué Sánchez no podía pactar con Euskal Herria Bildu, Bildu Batasuna, como le llamo yo, y es muy sencillo. Para mí, de todas las barrabasadas que ha hecho Sánchez, esta sigue siendo la más gorda. ¿Y por qué sigue siendo la más gorda? Pues porque un presidente del Gobierno de España nunca puede pactar con aquellos que aplaudían y alentaban los asesinatos en España, contra la democracia y contra nuestras libertades. Y eso no se puede hacer. Y un presidente de España no lo puede hacer. Y este presidente de España lo ha hecho. Hemos tenido que sufrir la vergüenza que en las Cortes Generales el presidente del Gobierno de España dé el pésame porque un etarra se ha suicidado en la cárcel. ¿Y qué hacemos aguantando a un presidente del Gobierno de España dándole el pésame a Bildu Batasuna, que luego él dice que no tiene nada que ver con ETA, por la muerte de un etarra en la cárcel? Eso es un escándalo que hay que denunciarlo, que hay que decirlo todos los días para que la gente no se olvide de estas cosas. Porque es muy compatible hablar de estas cosas y hablar también de que la inflación está disparada, de que el gas no hay quien lo pague, de que han subido las hipotecas, de que la cesta de la compra, aunque la vicepresidenta Calviño compre más barato, todos los demás compramos más caro que antes, y todo eso hay que decirlo, es que es compatible, es que uno puede denunciar desde luego los acuerdos que tiene Sánchez y a la vez podemos decir todas las demás cosas, no es incompatible. Y el tema de Cataluña, y vosotros aquí, yo creo que, a ver, aquí todo el mundo corre peligro, es decir, es evidente que Cataluña necesita la Comunidad Valenciana. Es así. O sea, el objetivo de Cataluña primero es Cataluña. Pero a su vez, ellos aspiran, es que nosotros lo vivimos en Navarra, entonces, bueno, pues ya sabes lo que ocurre. Estos aquí aspiran, pues, a conquistar. O sea, igual conquistando acaban haciendo otra vez España, pero bueno, pero ellos aquí aspiran a conquistar. Y entonces, sin querer, como sin querer, aquí hay partidos, tenéis partidos ya que empezaron siendo muy valencianistas de la Comunidad Valenciana
pero se les ve el plumero. Y esos partidos, al final, les están abriendo el camino a aquellos catalanes, al independentismo catalán, que como no les vale con su territorio, necesitan colonizar otros. Y como además su historia es la que es, cada uno tiene su historia, pero desde el punto de vista de los reinos, etcétera, es más limitada, necesita territorios, como en este caso es la Comunidad Valenciana, el antiguo Reino de Valencia, porque lo necesita para sus objetivos políticos. Con esto que yo no os voy a dar ninguna lección a ninguno de los que estéis aquí porque defendéis y conocéis vuestra tierra mejor que yo, pero sí que hay que estar alerta y que te intentan meter las cosas de una forma y al final, sin querer, acabas teniendo la bandera de Cataluña aquí y acabas diciendo que el presidente de la Generalitat es, ni me sale, aragonés. Por lo cual, yo creo que aquí también hay que tener cuidado con algunos partidos que cada vez se les ve más el plumero. Yo, como veis, a ver, yo estoy acostumbrado a hablar 2 minutos, voy a hablar algo más, pero quiero decir que no me traigo una conferencia preparada. Me van surgiendo los temas según me voy acordando de cosas y desde luego estoy dispuesto a que luego cualquiera me pregunte lo que quiera para seguir hablando, ¿no? Pero sí, la situación actual estamos viendo, yo creo que es muy grave, ¿no? Aparte de los acuerdos de Sánchez y el problema de la libertad, hemos perdido libertades. En este momento en España ya una persona no puede elegir, dice, pero eso, ¿cómo va a ser eso? No, es que es así. Hoy en España cualquiera no puede elegir el centro educativo al que quiere llevar a sus hijos y cómo estudian. Eso hace 10 años no era ningún problema. Hoy en España ese derecho no existe. Y el que no quiera ver, que no lo vea. Los que llevas a los hijos al colegio, lo sabes. Eso hoy en España no se puede dar. Ahí hemos perdido libertades, pero hemos perdido libertades en un montón de cosas. O sea, ¿pero qué hacemos ahora que están los grupos de música y no sé qué borrando canciones de hace 40 años? O sea, canciones que hace 40 años cualquiera podía escuchar, ahora es que no se pueden escuchar porque van contra no sé quién. Lo estamos permitiendo, lo estamos dejando. Bueno, no pasa nada. Estamos cortando las libertades. Y nosotros, las personas, no sé si de bien o de mal o de qué, o sea, personas de bien, pues yo entiendo que son las que cumplen la ley y que quieren tener libertad. Tampoco creo que haya que distinguir tantas cosas y tampoco le debería extrañar, bueno, sí, a Sánchez sí, porque claro, él está pensando en otro tipo de personas, pero fijaros lo que estamos viendo ahora con las leyes. O sea, la ley del solo sí es sí, que es una auténtica aberración, un escándalo. ¿Tienen la jeta de decir? Dice, no, es que no sabíamos, ha venido inesperado esto, es que no sabíamos qué iba a pasar. Pero si tienes informes diciendo que van a salir a la cárcel al día siguiente y tienes el reconocimiento de la vicepresidenta del Gobierno de España en ese momento, la señora Calvo, diciendo, más o menos, no es así como lo dice, pero parecido, que es que ya, poco más o menos dice, es que la ministra se empeñó tanto que al final, oye, aunque sabíamos que iba a ser una chapuza, dijimos, oye, pues déjala. Que son ministros de España. Pero es que tenemos otra ministra de España que ayer decía que la guerra, que había que ir poco más o menos, que había que rendirse ante Putin. Pero es que son ministros de España, es que ya no son el 15M, es que ahora son ministros de España, del Gobierno de España, que es un país. ¿Y qué hay que hacer ante eso? Pues evidentemente yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el Gobierno, porque como somos demócratas y no somos otra cosa, pues lo que tenemos que hacer es intentar, desde luego, de forma democrática, que es la que creemos, en las urnas cambiar esos gobiernos. Pero es que tenemos una verdadera necesidad para cambiar esos gobiernos. Y esto no, o sea, yo no estoy dando un mitin, pero es que es un problema de supervivencia, de libertades, de no ser pisoteado y de entender que en España hay que hacer algo y que no podemos quedarnos mirando para adelante y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos podemos hacer cosas, cada uno en su ámbito. Yo tengo la suerte de que el presidente del Gobierno se sienta ya a unos metros y le puedo decir lo que pienso a la cara. Esa ventaja la tengo yo, otros no la tienen. Yo, como la tengo, la aprovecho. Pero cada uno en su trabajo, en su negocio, en su vida, puede hacer algo. Y todos tenemos la obligación de hacer. O sea, yo os decía antes, para mí lo más grave, desde luego, fue el cómo a un partido como era Bildu Batasuna lo normaliza. A mí es que por ahí, quiero decir, eso me supone, porque al final lo que estamos diciendo es que es una gravedad tremenda. Porque, fijaros, Bildu Batasuna dice, para rato, bueno, Otegi
dice en un momento dado, cuando algunos de los suyos le dicen, oye, pero pactar con Sánchez, joder, da un poco de pereza y tal. Dice, pero a ver, que es que nunca vamos a tener un chollo como este. Es que lo ha dicho él. Dice, pero ¿habéis visto el presidente que tenemos? Tenemos que aprovechar. Necesitamos otra legislatura, que es que este es un chollo. Y es que tienen razón, porque ellos, Bildu Batasuna dice, nunca pensamos que nos iba a salir tan gratis este tema. Es que nunca pensamos que nos iban a blanquear tan fácilmente. Es que ya no es que nos hayan pedido que digamos que denunciemos o que condenemos el terrorismo, no, ni que condenemos a ETA, ¿qué va? No solo eso, sino que como este Sánchez es como es y le da igual todo, es que hasta nos chuleamos tanto que hemos sido capaces de poner en la organización del partido que manda en Bildu, que es Sortu, hemos puesto al último jefe de la banda terrorista ETA. Oye, lo ponen y ese partido ese es el que está decidiendo cómo nos gobernamos a todos nosotros. O sea, ese partido. Y ante eso, claro, es que ya palabras, puedes decir todas las exageradas que quieras. A mí es que me parece tal barbaridad, porque al final, en este país, casi 900 personas fueron asesinadas por defender la libertad. Mucha gente se tuvo que ir de sus casas. Mucha gente abandonó sus trabajos. Algunos nos hemos pegado media vida mirando debajo de un coche. Y después de todo eso, tienes a unos tíos chuleándose porque ellos decidieron que el presidente de España iba a ser Sánchez. Y Sánchez no solo se dejó, sino que se permite decir que ese partido es y aporta mucho más a España que el Partido Popular. Eso lo ha dicho en el Congreso de los Diputados. Ha dicho, mire, no se metan ustedes con Bildu, que es un partido mucho más, no democrático, no se puede decir, pero es mucho más útil que ustedes, al Partido Popular. Pero a ver, que mientras estaban secuestrando a Miguel Ángel Blanco para darle un tiro en la cabeza, ese que dices tú estaba en la playa esperando a que le dieran la noticia, que es que eso es un escándalo. Pero tenemos un presidente del Gobierno de España que es capaz de eso y de mucho más. Y por lo tanto, yo creo que al final, si uno repasa, a mí es que ya se me olvidan las cosas, pero si empiezas a mirar todo lo que ha hecho, yo recuerdo que decía, pero de esto no será capaz. Joder, no será capaz. Eso y la siguiente. Y ahora, la malversación, fíjate tú cómo están con la malversación, pero es que haces la ley del solo sí es sí, te dicen que va a ser un desastre, tal, es un desastre, y a la semana siguiente te aprueban la ley trans, que te han dicho que va a ser otro desastre, con un problema añadido, que así como la ley del solo sí es sí, estamos viendo las consecuencias ya, pues se ven a diario con todos los que van saliendo, ya no me acuerdo hoy, 600 y pico iba la RESO y 60 y pico, ¿no? La ley trans es que no vamos a ver las consecuencias mañana, es que van a ser consecuencias que las vamos a sufrir, algunas más inmediato, pero muchas con los años, que son irreversibles y que aquellos países que fueron los más avanzados, etcétera, ahora están volviendo atrás y están diciendo, no se les ocurra hacer esto que a nosotros nos ha ido muy mal. Oye, nosotros más chulos que nadie, la ley trans. Oye, pero va a ser un desastre. Nada, adelante. Y luego, cuando salga mal, pues saldrá Sánchez y dirá, si yo no he pasado por aquí, hombre, si la ley es maravillosa, lo que pasa es que ahí tiene algún fleco y tal, lo dijo el otro día, ¿no? Sigue defendiendo la ley maravillosa, con llamar a los jueces fachas con toga y no sé qué más, pues ya se soluciona todo, porque esto lo soluciona todo igual, y luego todo el que le dice algo, pues somos todos unos fascistas y ya está, y unos fachas y no sé qué. Esto que podía ser en una reyerta política, bueno, pues algo interesante, lo peor de todo es cuando dices, no, pero es que, vuelvo a insistir, es que son el Gobierno de España, es que el Gobierno de España, de tu país. Y entonces estamos aquí todos con un Gobierno de España que hace de su capa un sayo, con unas cosas que no hay por dónde cogerlas y que encima no le puedes decir nada porque entonces, si dices algo, eres un antipatriota y además no puede entender, porque no lo puede entender, que nos quejemos ni del precio de las cosas ni nada, porque, oye, si ahora hay menos paro que nunca, dice, bueno, ya sabéis que han modificado todas las cifras para que les salgan los números, etcétera. Yo en ese sentido, vuelvo a insistir, yo creo que nos estamos jugando mucho a futuro
yo en ese sentido creo que hay que estar preocupados, pero ocupados para darle la vuelta. Creo que las libertades están en retroceso y más en retroceso van a estar. Y también creo que España como país, si tenemos un gobierno más de Sánchez con sus socios, tendremos unos serios problemas que ya más hacia... Yo no voy a hablar de la ruptura de España, porque creo que al final los españoles responderán, pero que si fuera por él, daría a los secesionistas catalanes lo que fuera, que desde luego en el País Vasco haría lo que estuviera en su mano por satisfacer, y que el tema de la monarquía también lo tocaría, porque al final uno de los objetivos de todos los secesionistas, lógicamente, es la monarquía, ¿no? Porque al final la jefatura del Estado, no porque sea monarquía o no, sino porque la jefatura del Estado representa la unidad de España y ese es el objetivo final. Entonces, lo que parece mentira que no se cuenta Sánchez es que o sea, esto siempre, los que conocemos bien a esta gente, ellos el objetivo lo tienen, siempre han tenido claro su objetivo. Y ellos lo que hacen es ir dando pasos hacia ese objetivo. Y mientras los demás nos despistamos en otras cosas, ellos siguen y cada paso que dan, cada vez es más irreversible ese paso. Y su objetivo final es el secesionismo. Y ellos van a trabajar por ello. Y lo trabajan en todos los ámbitos, desde el del idioma, el de la bandera, el de la cultura, etcétera, sabiendo y creando las diferencias entre comunidades, etcétera, porque su objetivo final es ese. Pero uno de los objetivos para conseguir ese objetivo final, desde luego, es la jefatura del Estado. No ya con el debate de monarquía o república, si en vez de tener una monarquía tuviéramos un jefe de la república, el objetivo sería también la república. En este caso tenemos monarquía, pero por lo que representa como jefatura del Estado. Lo que pasa es que para ellos es más cómodo criticar diciendo que es una monarquía, que eso es un tema antiguo, etcétera, etcétera, pero su objetivo final es por lo que representa, es lo que les pasa con el ejército también. Al final, el ejército tiene como garantía salvaguardar la unidad de España y por eso es el ataque absoluto a todo lo que represente ejército o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ellos tienen el objetivo claro, pero lo han tenido claro siempre, desde hace 40 años. Lo que pasa es que antes no había ningún gobierno que le hubiera dado tanto protagonismo al secesionismo. El problema, porque hay gente que les vota, y bueno, pues tenemos que conseguir que no les voten, pero les votan. Entonces, que uno tenga unas ideas independentistas y tal, en este país se permiten. Lo que no podemos tener es un gobierno que les haga miembros de la dirección del Estado y que esos sean los que decidan la vida de todos los españoles. Ese es el problema. No que existan ellos, sino que el Gobierno de España les permita y trague con todo lo que quieren ellos. El otro día visteis el episodio famoso de la bandera en el Congreso, ¿no? Es que al final... dices, no deja de ser un detalle, al final, oye, mueve la bandera, pues tampoco... Hay gente que piensa eso. Dices, si total, mover la bandera, pues a la chica le molesta. Ya, pero claro, es que no mueve la bandera porque le moleste la bandera. Mueve la bandera porque es la bandera de España y porque no quiere salir en una foto con la bandera de España. Y ante eso, el Gobierno lo que tiene que decir es, oiga, usted, pues le pasa esto, pasa lo otro. No. Dice la ministra, tampoco vamos a estar, nosotros estamos en lo que en la cesta de la compra. Pero ¿y qué tendrá que ver la cesta de la compra? Pero tú puedes estar en la cesta de la compra y decir que esta individua tiene mucha cara queriendo cambiar la bandera de España, que es el símbolo que nos une a todos los españoles, y que le debe un respeto, y si no la quiere respetar, pues que se vaya. Pero en vez de decir eso, el Gobierno de España pues dice que lo que le preocupa a los españoles es la compra. Eso sí, hasta que tú les dices, oiga, que les preocupa la compra, entonces no. Entonces dicen, no, lo que les preocupa a los españoles es el gas. Bueno, eso lo quiero decir, que al final tenemos un Gobierno de España que no defiende, porque tiene complejos, ni los símbolos, ni a la policía, ni a la Guardia Civil, ni a los militares, nada de eso. Un Gobierno que solo está a atender a los secesionistas. Y si os fijáis, de todo lo que Sánchez miente a todas horas, ¿no? Pero lo único que ha cumplido ha sido el acercamiento de los presos, que ha cumplido la sedición, la malversación, los indultos y los puesticos para Podemos, el acostarse con Podemos. Es lo único que ha cumplido. Todo lo demás, todo me da igual, al de Teruel existe, que todo lo que haya prometido luego por ahí
no ha dado nada. Lo único que ha cumplido ha sido esas cosas, porque esas cosas son las que le preocupan a los que le dan los votos. O sea, cuando Rufián pide 4.000 millones para Cataluña, Sánchez le dice, te los doy. Digo 4.000, no me acuerdo la cifra. Se los da. Dice, yo te los doy. Luego no se los da, luego no los ejecuta. Pero eso Rufián se queja poco, porque lo que le importa es que sus compañeros salgan de la cárcel y se puedan presentar a las elecciones. Porque es lo que de verdad les preocupa. Es que no les preocupa ni la vida de sus ciudadanos, que es mentira. Lo que les preocupa son sus objetivos políticos. Y como Sánchez sabe que eso es lo que les preocupa, es lo que les da y ya está. Y entonces les va a seguir dando. ¿Y por qué aguanta la ley del solo si es sí o la ley transital? Pues porque es lo que le da los votos de Podemos que estén ahí. Y como la que manda es la ministra esta, pues, oye, le da todo lo que pide y ya está, porque eso le garantiza los votos. Y con un presidente de Gobierno de España que tiene como objetivo el sobrevivir un día más en la Moncloa y no atender al conjunto de los españoles, pues, como vuelvo a insistir, lo que hay que hacer es derrotarle en las urnas. Y para eso, yo desde luego trabajo todos los días, es mi objetivo y espero que sea el objetivo de la inmensa mayoría de los españoles, porque si no, nos iremos todos al garete. No sé, yo preguntas, por ejemplo. Como quieras. Sí. Antes de que la gente empiece a preguntar, buenas tardes a todos. Yo solo quiero hacer un apunte, creo que es un dato, pero es muy gráfico y muy significativo. Hoy hemos tenido la suerte de tener a Carlos García Danero por Castellón, que no os podéis imaginar la gente por la calle, la poca gente que había, porque era una hora, era después de comer. Lo han parado para decirle, te sigo los vídeos del Congreso, te veo en YouTube. Es así, cierto. Pues hemos intentado, porque sabéis que es un gran defensor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hemos intentado ir de visita al cuartel de la Guardia Civil y fijaros si Marlaska le tiene miedo, no hemos podido. No nos han dejado entrar a la comandancia, al cuartel de la Guardia Civil de la provincia de Castellón. No por el coronel, es decir, no por los guardias civiles, sino porque teníamos que tramitar un permiso con el Ministerio del Interior, que al final, cuando ya nuestro futuro alcalde de Pamplona estaba aquí ya, justo le han contestado desde el propio Ministerio diciendo que es que no podíamos ir porque lo habíamos tramitado con tanta premura que no podían atenderle como él se merece. Con lo cual, no hemos podido ir a visitar al cuartel de la Guardia Civil. Pero bueno, no han conseguido su cometido porque lo que hemos hecho es convocar a las asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que le han dado las gracias en primera persona por partirse la cara por ellos. Le han dado las gracias por defenderles, le han dicho que tiene todo su respaldo de las organizaciones, que siga así, que siga mirando a la cara para decirle las verdades del barquero a Pedro Sánchez y que siga, por supuesto, defendiendo que no se olvide la memoria de todas las víctimas de ETA, de Miguel Ángel Blanco y de todos los que sufrieron tanto con la dictadura etarra, porque eso es lo que fue. Con lo cual, simplemente quería contar la anécdota para que sepáis que hoy tenemos, yo creo que no solo tenemos a nuestro candidato a la alcaldía de Pamplona, tenemos a una persona excepcional y yo creo, esto es una opinión personal y libre, que Carlos hablaba de la libertad, creo que tenemos a una persona aquí hoy que, como vamos a ganar, estoy convencida que vamos a cambiar el gobierno por el futuro de nuestro país y el de nuestros hijos. Yo creo que va a tener futuras responsabilidades, no sé, es un pálpito que yo tengo, por lo menos yo creo que todos los que estamos aquí pensamos que sería muy merecido. Nada más y gracias, Carlos, por estar aquí y gracias, por supuesto, al club, al foro de debate, al club de opinión Jaime I, por haberlo hecho posible. Gracias. Gracias. Sí. Es policía local. Es evidente, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo desde luego intento hacer porque creo que es de justicia. Es que hasta el año 11 es que se asesinaba, o sea, tampoco estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Y sobre todo es que la gente, o sea, se les asesinaba para intentar a todos coaccionarnos.
y para que, desde luego, no participáramos en política. A ver, yo en esos años, antes decía, ¿no?, lo de los 19 años, es que te mataban. Es decir, que es que te metías en política y te mataban. Yo ayer, el viernes, estuve en San Sebastián con los compañeros de San Sebastián y en la sala, pues es que gran parte de los que estaban era gente, o sea, todos los que estábamos allá, todos los que estábamos en esa sala, que estábamos 40 o así estaríamos, ¿no?, 40 o 50, todos habíamos estado media vida mirando debajo del coche. O sea, por ser políticos, no digo ya policía, guardia civil, militares, etcétera, que fíjate tú, casas cuartel. Por ser políticos, o sea, por defender una idea, por defender ellos, pues que el País Vasco, ellos se sienten muy vascos, muy guipuzcoanos en este caso, pero también españoles, y yo por defender que Navarra forma parte de España, que no queremos ser comunidad autónoma vasca y que, por lo tanto, tenemos que ser una comunidad, pues como las demás, pero no unidos al País Vasco. Y por eso te mataban hace 12 años. Entonces, que ahora esos tíos, ahora no hay ninguno de los que te mataban, pero ha habido, yo he tenido compañeros en el Parlamento de Navarra que eran de los que llevaban la pistola. O sea, yo he tenido compañero del Parlamento de Navarra al asesino del matrimonio Jiménez Becerril. Entonces, claro, que eso ahora sean los que dirigen nuestro país y cómo nos gobernamos, pues yo lo diría todos los días. Entonces te llaman de todo, es que tú vives de eso y tal, que voy a vivir de eso. Yo me pasa como a los demás, que voy a comprar y me sale más cara la compra. Pero lo que creo es que solo por las 900 personas que han sido asesinadas tendríamos que recordarlo a diario, porque es lo que decía usted, es que ha habido en toda España, pero si es que todo el mundo, aparte de la historia general que tenemos todos, todo el mundo tiene una historia particular que o conocía, o se acuerda, o recuerda, o tal. Y por lo tanto es un escándalo y hay que denunciarlo a diario, y no podemos tener un presidente que en vez de preocuparse, o en vez de decirme a mí, que ya te vale de hablar de ese rollo, que me lo ha llegado a decir, o sea, es capaz de decirme eso y a su vez, como decía antes, de darle el pésame a Bildu Batasuna porque un tío se ha suicidado en la cárcel, un tío que era un asesino. Entonces, es que está el escándalo que, bueno, mejor, sí. Bueno, esa sí, es una buena pregunta, pero como suelo decir, la tengo fácil, porque nosotros, por mucho que se nos diga después de la expulsión y tal, nosotros en ningún momento nos hemos salido del acuerdo, ¿no?, porque fuimos a las elecciones. Nosotros fuimos a las elecciones, como bien ha dicho el presidente, en Navarra Suma, que formábamos Ciudadanos, Partido Popular y UPN. Y lo que dice ese acuerdo es que la investidura será, en su caso, no es lo que ponía, porque eran los que estaban, Pablo Casado o Albert Rivera, en su caso, dependía de los resultados, y en caso de que no fuera ninguno de los dos, cualquier investidura hay que hablarla entre los socios. Como una moción de censura, aunque esté abocada al fracaso, como es este caso, y no tenga los votos, etcétera, es una investidura. Y por lo tanto, como es una investidura, nosotros lo que vamos a hacer es hablar con el Partido Popular y con Ciudadanos, y una vez que hablemos con los dos partidos, decidiremos nuestro voto sobre esa moción de censura. Por lo tanto, dentro de que es una pregunta, pero nos resulta fácil contestarla porque nos vamos a lo que dice el acuerdo, ¿no? Claro, si cada uno vota una cosa, bueno, pues entonces ya igual, no sé, ya decidiremos cuál de los dos nos convence más. Pero bueno, esa es la... De todas formas, yo creo, y ya que me da igual mojarme, es decir, la moción de censura, cuando no tienes los votos, y no los tienes, es estrategia política. Entonces, si tú haces estrategia política, es legítimo, pero los demás también hacen estrategia política. Porque aquí no juegas solo tú, juegan todos los demás. Por lo tanto, la moción de censura es estrategia política. Y a mí lo que peor me sale de la moción de censura es que pretendas engañar a la gente diciendo que si todos los que estamos en contra de Sánchez votáramos esa moción de censura, Sánchez no sería presidente del Gobierno. Porque eso no es cierto, porque no salen los votos. De hecho, en la moción de censura anterior, la que se presentó Santiago Abascal, yo solo salir le dije, pero a ver, señor Abascal, ¿a usted le va a votar Bildu? ¿Le va a votar Esquerra? No, ¿verdad? Ni quiere sus votos, ¿verdad? Pues ya está, no hay votos. Y eso es así. O sea, Sánchez es presidente, pues porque todos los que estamos en contra de Sánchez no sumamos suficiente. Y por eso lo que hay que hacer en las próximas elecciones
es sumar lo suficiente para que Sánchez no sea presidente. Habrá quien entienda que con esa moción se consigue el objetivo y habrá quien entienda que con esa moción nos alejamos más del objetivo. Yo ahí lo dejo. ¿Cómo se nota que es amigo, joder. No, a ver, yo creo que lo que estoy haciendo yo y con los compañeros allá, evidentemente, es primero ilusionar, ¿no? Porque habíamos llegado a un punto que parece que das por hecho ya que, oye, esto no hay que lo cambie, etcétera. Y claro que se puede cambiar, es que si no, oye, nos vamos a casa. Entonces, ilusionar, y en eso estamos. Yo creo que hay mucha gente, claro, es lo que dices tú, ¿nosotros qué queremos? Pues recoger el voto de centro-derecha, que no quiere ser una muletilla del gobierno socialista, nacionalista, podemita y Bildu que hay en Navarra, y de apoyo a Sánchez también, ser una muleta de eso, sino queremos que nos vote el centro-derecha, que entienda que hay que ser alternativa a todo lo que está ocurriendo, desde luego en Navarra y en España, en este caso en Navarra, y eso es ese es el voto que aspiramos, ¿no? Porque al final la gente dice, oye, pues para acabar apoyando a la presidenta socialista, pues para eso ya voto, no sé, al socialismo, ¿no? O sea, yo ahí lo que he notado, y por eso nuestra expulsión, y por eso la expulsión del Partido Popular, del Pacto y de Ciudadanos, porque a veces se intenta decir, no, pero se expulsó, no se quiere pactar con el Partido Popular porque nos han hecho caso a nosotros. Bueno, pero a Ciudadanos también se le ha expulsado. ¿Y por qué se le ha expulsado? Pues por desgracia, mi expartido tiene como objetivo el intentar pactar con el Partido Socialista. Y como bien dices tú, el Partido Socialista le dice, pero que a ver, que contigo no voy a pactar, que es que estoy más cómodo con toda esta gente, estoy más cómodo con Bildu, con el PNV y tal. Y ya, pero yo quiero pactar contigo ya, porque yo contigo no quiero pactar. Ya, pero oye, que sí, que ya verás cómo al final quieres pactar conmigo. Entonces, luego, cuando le dices, o sea, ¿usted quiere pactar con Sánchez? O con Chivite, dice, no, yo quiero pactar pero con otro partido socialista. Y entonces el Partido Socialista le dice, no, es que no hay otro partido socialista, es que yo soy el Partido Socialista. Y entonces dice, no, entonces quiero sacar mayoría absoluta. Pues, a ver, yo creo que en esta vida hay que ser coherente. Y por lo tanto, yo que aspiro a que la mayoría del centro-derecha entienda que el Partido Popular representamos la coherencia en Navarra y representamos la alternativa con ilusión, alegría y cambiar el gobierno que hay en Navarra y eso es a lo que aspiramos. No. A ver, lo de centro-derecha, etcétera, se dice, entre otras cosas, porque cada uno se siente como le da la gana. Quiero decir que al final la gente que te vota, hay gente que te vota y dice, yo soy de centro y te vota, bueno, pues ya está. Yo soy más de derechas y te vota, pues ya está. Entonces, ¿qué haces? Ampliar el... Incluso hay quien dice, no, yo soy de centro-izquierda, pero te voto. Pues fenomenal, me votas. Quiero decir, que es un sentimiento al final. ¿Quién define dónde está la derecha? O sea, ¿dónde pones el límite? Si estás de acuerdo en... No sé, es que me voy a poner ejemplos porque depende de tantas cosas y luego tenemos lo que tenemos. O sea, a uno le puede gustar que hubiéramos tenido un partido o medio o tres, pero tenemos lo que tenemos. Entonces, con esto hay que jugar. Con eso, ¿qué quiero decir? Que en este momento, hoy, hay más votos personas que han votado en el Parlamento actual, en lo que podríamos llamar, si unimos Vox, PP y Ciudadanos, hay más votos que lo que suman Podemos, y no hablo de nacionalistas, Podemos y el PSOE, y hay menos escaños en la suma, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, por la ley DON. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes tres partidos parece el mismo espectro, la misma idea o más o menos, pues claro, hay muchas diferencias, pero bueno, más o menos en lo que se considera así, pues tres partidos con la ley DON, pues el resultado, aun teniendo más votos, tienes menos escaños. Que ya uno de esos partidos, pues es posible que ya saque casi nada, pues ya tienes dos, por lo cual la ley DON pues ya te beneficia un poquito más. Todavía, como es tan caprichosa la ley DON, todavía te beneficia más si hay más diferencia, es decir, si los dos partidos del mismo lado, lo voy a poner al otro lado para no herir sensibilidades, si el Partido Socialista y Podemos tuvieran más o menos el mismo número de escaños, con la ley DON sacarían, de votos, perdón, con la ley DON sacarían menos escaños
si hay uno que le saca al otro unos cuantos puntos de diferencia. Por lo cual, esos caprichos de la ley DON pues son los que son. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, en mi caso, como represento al Partido Popular, pues intentar que la mayor número de gente te vote. A partir de ahí, es fundamental que aquellos que no quieres, y no voy a entrar ya en partidos, todos aquellos que no queremos que Sánchez sea presidente, tenemos que sumar una mayoría. ¿Cómo lo hagas luego? No lo sé, pero tienes que sumar una mayoría, porque si Sánchez suma con Esquerra, Bildu, lo volverá a hacer. Por lo tanto, a partir de ahí que cada uno se sienta lo que le dé la gana, pero que vote lo que tiene que votar. Es decir, cualquier cosa para echar a Sánchez. Y cuanto más apoyo tenga el Partido Popular, más fácil será echar a Sánchez. Esa es mi opinión. En cuanto a los jueces, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora es que, sobre todo porque hasta ahora se había hablado menos, pero con la última modificación del Tribunal Constitucional ya se da por hecho que aquellas leyes que ha aprobado el Gobierno, bueno, el Parlamento actualmente, el Congreso, pero con este Gobierno, pues que van a tener el visto bueno del Tribunal Constitucional, lo cual, si tú ya antes de presentar el recurso, por el nombre de los magistrados que ocupan el cargo en el Tribunal Constitucional, entiendes que van a decir que la ley es constitucional, pues el Tribunal Constitucional pocas garantías te da. Por lo cual, comparto lo que dice. ¿Cuál era la segunda pregunta? Lo de la República. Sí. A ver, es evidente. O sea, pero lo que decía antes, lo de la monarquía sí, lo aprovechan. Sobre todo, más que... O sea, ellos lo que yo creo, todo lo que digo es opinión personal, claro, que el objetivo es la jefatura del Estado por lo que representa, porque representa la unidad de España. Jefatura del Estado, independientemente de quién sea, lo que representa es la unidad de España, y lo que se ataca es la unidad de España. Y, lógicamente, yo soy de los que piensa que si hubiera otra legislatura de Sánchez, uno de los objetivos sería intentar, lo que pasa es que la Constitución tiene sus formas de reforma, pero intentaría hacer una reconsideración de las comunidades en España, yendo a una cosa, más que un Estado federal, porque España tiene más competencias en las comunidades que cualquiera de los países federales que tenemos. Más que a un tema federal, iría la idea de hacer una unión, entre comillas, si es que hace falta, de comunidades, entonces sí que históricas son históricas, etcétera. ¿Yo qué creo? Bueno, pues que la Constitución, gracias a Dios, es muy complicado modificarla en esas cosas, no vale con una mayoría absoluta, ni muchísimo menos, y por lo tanto creo que es muy difícil. ¿Que se va a trabajar en ese camino si gana Sánchez? No me cabe la menor duda. Lo que pasa, yo muchas veces lo digo en el Congreso, como todavía tenemos democracia, pues hombre, tenemos la suerte que cada uno de nosotros puede hacer todo lo posible porque estas cosas no se hagan. Entonces, lo primero, como decía Óscar, bueno, pues lo primero, vamos a votar cuantos más ayuntamientos y más comunidades queden fuera del alcance del Partido Socialista, estaremos más cerca de que Sánchez nos repita. Y, desde luego, en las elecciones generales, pues lo que hay que hacer es dejarnos de inventos e intentar que Sánchez no sea presidente para que todo eso no se lleve a cabo. Muy bien. En primer lugar, un placer que haya gente joven con tanta inquietud, lo cual se agradece, ¿no? A ver, empezando por el final, no hay diferencias, Quiero decir, un joven en Navarra no tiene una diferencia contigo, no te creas. En este momento que paga más impuestos que tú. Claro, porque, ¿sabes qué pasa? El problema, claro, los llaman privilegiados. Yo ahora te explico más esto, Pero el tema de la foralidad, como pasa con todo, tienes la ventaja entre comillas. Navarra, lo que le diferencia es que Navarra recauda sus propios impuestos y los gasta como estima conveniente. Siempre que tienes que ir con una equivalencia con el Estado. O sea, no puedes hacer, quiero decir, no podríamos hacer un paraíso fiscal. Eso no lo permite la Constitución. ¿Qué ocurre en estos momentos? Bueno, pues claro, luego depende quién lo gestione. Entonces, en este momento hay un gobierno que ha decidido pues, que los navarros paguemos más impuestos pues, que otros y que las empresas paguen más. Por ejemplo, en este momento los navarros pagamos más impuestos que el País Vasco, por supuesto, pero también que Aragón, etcétera. O sea, en este momento la situación que podía ser buena en otros momentos no se da.
En cuanto a los derechos históricos, claro, es que forma parte del pacto constitucional. Claro, la Constitución al final es un montón de artículos, ¿no? Entonces, hay a quien no le gusta el artículo 2, a otro no le gusta el 7 y a mí no me gusta la disposición transitoria cuarta, que es la que dice que podemos estar en la Comunidad Autónoma Vasca, y a ti no te gusta la disposición adicional primera, que es la que garantiza los derechos históricos. Pero te diré que en el día a día, porque el otro día hubo debate en el Congreso sobre esto, el tema del convenio, y de hecho partidos que son contrarios a la foralidad, etcétera, lo reconocieron. El convenio en sí, o el concierto en el caso del País Vasco, el convenio en el caso de Navarra, no te genera problemas, porque al final la cuenta es muy fácil. Al final tú pagas aquellas competencias que son del Estado, te calculan con un índice, en nuestro caso es mayor a lo que representamos dentro de España, pero se mantiene, que es el 1,6, y eso es lo que tú aportas a las cargas generales del Estado. Es decir, el 1,6 de lo que cuesta la defensa, exteriores, la Casa del Rey, el Congreso, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Bien, ¿cuál es el problema? Cuando se calcula, no lo que dice el convenio, sino que el otro día en el debate también se aprobó la cantidad del cupo vasco, en este caso, no de la aportación de Navarra. Y ahí sí que hubo una negociación. Y entonces ahí es donde sí puedes jugar a no hacer el cálculo exacto, sino hacer una negociación política. Y eso es lo que se tiene que saber, pero no el convenio en sí o el concierto. Bueno, el concierto es lo mismo que decir. El convenio, voy a hablar de Navarra, el convenio de Navarra en sí, sino luego si te sales de lo que es el cálculo. Entonces, a partir de ahí, pues Canarias también tiene un régimen diferente en algunas cosas, ya que, bueno, quiero decir que forma parte de la Constitución, yo desde luego lo defiendo, habrá quien no lo entienda, pero si quiero, porque es mi obligación decir que no es insolidario, como se dice, porque no es, porque tú pagas a las cargas generales del Estado. Te diré que la crisis del 2008 lo pasamos muy mal, porque nosotros vivíamos de lo que ingresábamos muy poco. El resto de las comunidades tuvieron una ayuda de España, por decirlo así, del Ministerio de Hacienda, que Navarra no la tuvo. Y claro, tú vives de lo que ingresas, y en esos momentos pues cayeron los ingresos como en toda España. Lo que España lo compensaba tirando de deuda, etcétera, porque lo podía hacer, nosotros no. O sea que en esta vida siempre hay momentos y momentos. Dicho lo cual, yo creo que no es insolidario, salvo que los acuerdos acaben siendo políticos, que entonces ahí puede haber desajustes, y que en estos momentos, ya te digo, según cómo se gestione, pues en estos momentos los navarros estamos pagando más impuestos que otros en España. No igual los que más, porque ahí yo creo que en Cataluña se paga más, yo creo. En Valencia no sé cómo estáis, la verdad. Pero en otros sitios, en Madrid está mejor, mucho mejor, desde luego. Ayuso muy bien, que decir que lo hace mucho mejor. Y la otra pregunta... del constitucionalismo. Claro, ¿dónde metes al Partido Socialista? Esa es la pregunta. Quiero decir, en Navarra la inmensa mayoría de los navarros no queremos formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca. Y por eso la posibilidad que da la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que es un referéndum, no se realiza, porque saben que si lo realizan lo pierden. A partir de ahí, el Partido Socialista está más cómodo pactando con nacionalistas y con Bildu que pactando con los constitucionalistas. Y entonces, bueno, pero dices, por número, bueno, pues hay muchos más constitucionalistas, si cuentas al Partido Socialista, que nacionalistas. Porque el número de nacionalistas tampoco es que haya crecido. Es lo que decía antes, si el problema no es que... Ahora sí va a crecer, Bildu Batasuna. Pero el problema no es que Bildu Batasuna haya crecido mucho. Si tú miras los datos del año 79 y los de hoy, tampoco ha subido tanto. ¿Cuál es el problema? Que entonces no pintaban nada porque nadie les hacía caso en las instituciones y ahora deciden en las instituciones por el blanqueamiento. Eso es lo que ha cambiado. ¿Y qué ocurre con el blanqueamiento? El blanqueamiento, aparte de ser una barbaridad, tiene una segunda consecuencia, que es que eso les va a dar votos a ellos. Y entonces, yo igual me equivoco, ojalá me equivoque, pero estoy convencido que tanto la Comunidad Foral de Navarra como la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, es donde se presentan, Bildu Batasuna va a subir en votos, porque les han blanqueado y entonces izquierda no nacionalista y desde luego no abertzal y no
partidaria del terrorismo, pero ya blanqueados, va a entender que es un partido votable, porque Sánchez ha entendido que es un partido votable, socio-leal y, además, el más leal que tiene. Si uno mira todas las votaciones que ha habido en el Congreso a lo largo de los 4 años, yo creo que casi igual es más leal que hasta Podemos, Bildu Batasuna, porque ellos han sacado lo que querían. Y de la Iglesia no he dicho nada porque con la Iglesia hemos topado. Con la Iglesia. Es lo que me faltaba.